Hola, la pregunta que nombramos 9 de los ejercicios de autoevaluación de la unidad 2 de ICB2 nos pregunta lo siguiente: ¿cuáles son las mínimas unidades estructurales del sistema nervioso? A, los enterocitos; B, las neuronas y células gliales; C, los hepatocitos y células alfa; o D, ninguna opción es correcta. Esta pregunta puede ser bastante intuitiva para todos porque, bueno, el sistema nervioso es bastante popular y las células que lo componen también, pero vamos a repasar algunas diapos del teórico, así ya le agregamos a esto un poco más de información. Como ustedes ya podían suponer, las neuronas son las células más importantes o más conocidas del sistema nervioso. Eh, Como ven, tienen una estructura que es como muy específica para la conducción de información y de señales, ya sea de manera eléctrica o de manera química o de las dos al mismo tiempo. En general, tienen una estructura de la que llamamos soma, que es donde está el núcleo y donde están la mayoría de los organelos también. De este soma se proyecta, tiene proyecciones del citoplasma muy finitas, a las que llamamos dendritas, que es una palabra que viene como de árbol o rama en griego, porque tiene esta forma como un poco de árbol, eh, que justamente son extensiones particularmente útiles para conectarse con otras células, con otras neuronas particularmente. Después, otra característica que tiene es el axón, que es una proyección también del citoplasma muy, muy, muy larga, en relación al soma, por ejemplo, que termina en lo que se llaman terminales axónicas, que también son estructuras especializadas en conectar con otras células. Las neuronas pueden tener distintas morfologías, pero en general siempre es identificable esto de el soma, un axón y terminales axónicas. Eh, y eso lo podemos ver en todos los tipos de células. Es una clasificación que se puede hacer según la morfología, y distintas morfologías de neuronas están en distintos lugares del sistema nervioso, ya sea del sistema nervioso central o del periférico. Esta división que acabo de hacer entre el sistema nervioso central y periférico es importante por muchas razones. Por un lado, por la parte anatómica, ¿no? El sistema nervioso central es el encéfalo y la médula espinal en los animales, y el sistema nervioso periférico son todos los nervios que se proyectan desde ahí. Además de esa parte como más anatómica, hay otras diferencias más funcionales y más como del tejido en sí. Y una cosa muy importante que tiene el sistema nervioso, además de las neuronas, son las células gliales, que es un nombre que un poco agrupa todas las células que no son las neuronas, pero que están en estrecho contacto con ellas y que forman parte del sistema nervioso y son fundamentales. Eh, Hacen un montón de funciones que van desde el sostén mecánico, también el sostén metabólico. eh, También son células que forman parte del sistema inmune en muchos casos, que ayudan a la comunicación también entre neuronas. Y bueno, a medida que pasa el tiempo, cada vez se descubren como más funciones de estas células que durante mucho tiempo estuvieron un poco como despreciadas o en un segundo plano con respecto a las neuronas, pero cada vez se está viendo que las células gliales de distinto tipo cumplen más funciones. Acá tienen algunos ejemplos: astrocito, oligodendrocito, la microglía, etcétera. Y estas células son un poco distintas en el sistema nervioso central que en el periférico, ¿tá? A veces reciben distintos nombres. Unas células características del sistema nervioso periférico son las células de Schwann, eh, que tienen una función súper importante en los nervios, que es el aislamiento eléctrico, ¿tá? Es como un cable que tiene un aislante alrededor, y eso mejora muchísimo la conducción eléctrica. Ustedes piensen que los nervios muchas veces es un único axón o un conjunto de axones que transmiten información a lo largo de distancias enormes para la escala celular, ¿no? Pueden llegar a ser metros de distancia. Y esa información, para transmitirse eficientemente, tiene que ir muy rápido, y para ir rápido necesita de cierto aislamiento que le permite acelerar la conducción eléctrica. Em, Bien, esto es un poco lo que les comentaba de la importancia del aislamiento. En el sistema nervioso central ese aislamiento se da por una célula que se llama oligodendrocito, y en el sistema periférico por una que recibe el nombre de célula de Schwann, ¿tá? Acá es donde entra a jugar la mielina, que es la sustancia que da justamente ese aislamiento. Entonces, bueno, ¿cuáles son las unidades mínimas estructurales del sistema nervioso? Las neuronas y células gliales, ¿tá?
La opción A, los enterocitos, esas son células típicas del sistema digestivo, ¿tá? Particularmente de los intestinos. Los hepatocitos y células alfa son células que tienen que ver con el hígado, ya sea con la metabolización de un montón de nutrientes o con la parte más endocrina del hígado. Y bueno, obviamente como la opción B es la correcta, la D no puede ser correcta.